pensemos en toda esta gente que se autodiagnostica con síndrome de Asperger. Es súper habitual ahora en ese movimiento, es que lo vemos muy habitual. Es gente que se está autodiagnosticando de una serie de enfermedades, sobre todo de trastornos psicológicos, para considerarse a sí misma una persona con discapacidad parte del colectivo. Claro, las personas que miran esto con más perplejidad son mis compañeros y compañeras con discapacidades importantes. El otro día leí la entrevista que le hicieron a Carmen Arana, que tiene esclerosis múltiple, y claro, una enfermedad que además va degenerando, y ya creo que ahora creo que ya se tiene que mover en silla de ruedas. Claro, cuando tú tienes estas limitaciones en tu vida y ves personas que dicen que se quieren cortar las piernas para ir en silla de ruedas, o que se quieren mutilar, o que lo hacen, o otras personas que se autodiagnostican personas con discapacidad sin tener nada, pues ofende mucho. Resulta muy molesto, muy ofensivo e indignante a las personas con discapacidad. Y el único motivo por el que no saltan a comérselo a estos individuos extraños es porque saben, son conscientes de que también hay personas que tienen un importante problema psicológico que habría que atender. Pero bueno, esa es la opinión que les merece. Vale, bueno, también para como me oyen las personas que están viéndolo en streaming, todos los comentarios que están haciendo de preocupaciones que van transmitiendo, como no son preguntas como tal, para no llevaros todo el tiempo, no las voy a verbalizar, ¿vale? Luego hay otra pregunta que dice, ¿crees que puede influir la teoría de inteligencias múltiples de Gardner en el concepto de diversidad funcional? Pues sí, quizá, vaya, no tiene ninguna relación, pero sí que es verdad que la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, pues es una teoría que no tiene un respaldo científico en principio, porque la inteligencia no se organiza en el cerebro en diferentes apartados concretos, y que es más bien una pseudociencia. Eso es lo que tiene en común, que es una teoría un poco pseudocientífica la de la inteligencia múltiple, que puede ser útil en el campo de la educación, puede generar luego en los niños y las niñas a lo mejor con sus diferentes habilidades que pueden sentirse mejor si la educación se orienta a diversos perfiles de personalidad y de los gustos que tienen. Pero en principio eso es una teoría pseudocientífica que se ha revestido de aire técnico, exactamente igual que ocurre con la teoría queer y con la teoría crip. Cómo juegan muchas veces a revestirse de teoría misma, ¿no? Cuando ponen una doctrina muchas veces pseudo-religiosa o cercana incluso a la religión o a la elevación de una identidad autopercibida a realidad. Una confusión entre la realidad material del cuerpo y la realidad autopercibida. Esa es la relación que veo entre ambas cosas. Bueno, entonces vamos a continuar una o dos preguntas más, ya no, porque si no se nos va el tiempo. Un momentito, porque ayer hemos hablado. Sí. Gracias por la charla, está muy interesante. Mi pregunta es que si los ayudantes y cuidadoras de personas con discapacidad tienen el derecho a decir que no a buscar una mujer prostituida, y qué hacen los sindicatos sobre eso. ¿Me entiendes? Pues bueno, lo que estamos viendo es un intento de estas asociaciones de inmiscuirse precisamente en dos sectores. Uno de ellos es inmiscuirse o introducirse en el sector de las personas que practican asistencia personal. De hecho, en Murcia, por ejemplo, hace unos años impartieron unos cursos, y en Barcelona también, para personas que están en la bolsa de empleo de asistencia sexual para personas con discapacidad, y sin que supieran que iban a eso, de repente les dieron un curso de prostitución a las chicas, y además les pedían fotos para ponerlas en un bus. Porque además que los hombres pudieran elegir, la chica, claro, que esto no es una asistencia que puede hacer cualquiera, que sea esta chica en concreto. Y el otro terreno en el que se quieren meter son precisamente las asociaciones activistas y los grupos de presión de personas con discapacidad y claro, eso al final acaba impidiendo cualquier tipo de protesta o de movimiento crítico o de lucha frente a eso. Por ejemplo, se están intentando meter un intento muy intenso de meterse en todos los circuitos del CERMI. Y en todos los lugares donde hay organismos asistenciales de la discapacidad, se intentan introducir todo este sector para meter ahí sus charlas, sobre todo charlas que hablan de la diversidad sexual, de que el sexo es un espectro, hablan de la teoría cyborg, del hecho de ponerte un dispositivo como una silla de ruedas o también es un dispositivo, un ojo de cristal o una pierna biónica, y hablan pues, de la teoría cyborg, ¿no? de la mistura
humano-máquina, todo eso lo introducen allí, ¿no? Como para generar una humanidad, es verdad, una humanidad que sintetiza aspectos de lo artificial con lo natural y que se mueva en la fluidez entre lo natural y lo artificial, entre la discapacidad y lo que no es discapacidad, o sea, que se mueva entre el hombre y la mujer, entre unos terrenos y otros. Y les gusta pues enseñar la multiplicidad de fetiches sexuales a los que se puede acceder incorporando la discapacidad, al igual que incorporando la diversidad racial y la diversidad de sexos y de género. Ese es el punto de vista que tiene. Y desde ese punto de vista transhumanista, que podríamos llamar, eso es lo que dan, lo que enseñan en esas charlas. Ese punto de vista que también es el que el Ministerio no quiere promover como educación sexual. Una visión que mantiene la misma jerarquía sexual de los hombres sobre las mujeres, de fondo, mantiene activa la pornografía como industria de explotación sexual, lo único que hace es diversificarlo, introducir una serie de fetiches dentro y de diversidades para hacerla más variada y para aumentar la cantidad de productos que se pueden adquirir y comprar. Y bueno, ya ha acabado, Tasia. Hola. La siguiente pregunta. Sí. Exacto. Última. Tasia, muchísimas gracias por tu conferencia, ha sido estupenda. Oye, yo había entendido que los CRIP era una técnica biológica genética, por lo cual se puede cambiar un gen en el feto materno. Es eso también, ¿no? No, CRIP, es que eso tenía que haberlo explicado. CRIP es una palabra que se refiere a tullido, a una persona. Aquí en español lo traducen como cascao o tullido, o retrón. Por ejemplo, Echenique, que forma parte de este movimiento, utiliza el término utiliza el término retrón. Y tenía un blog en el diario.es que se llamaba De Retrones y Hombres, para que vayan entrando en antecedentes sobre esto. Y bueno, ese es su punto de vista. Se llama CRIP por eso, ¿no? Por tullido. Y entonces lo que hicieron fue, igual que queer significaba en inglés, era una manera de insultar a las personas homosexuales y luego se le convirtió en un término positivo para valorarlo positivamente, eso es lo que hicieron. También tomaron CRISP, que era un insulto, y lo convirtieron en un elogio. Y CRISP, la técnica de CRISP, acabado en PR, es una técnica que inventaron los españoles, por cierto, y que sirve para modificar el ADN e introducir modificaciones genéticas en la persona. Y lo que quieren es utilizarlo para hacer mejoras genéticas de la especie humana. De modo que eso también está asociado con el transhumanismo. Y de hecho, cuando yo estuve en Edimburgo haciendo una estancia de investigación sobre materia de técnicas CRISP, había un montón de publicidad también allí en el mismo centro de transexualidad, de no binario, bueno, de travestismo, transgenerismo, de los no binarios, de las técnicas de mejora genética de la especie humana y de los vientres de alquiler. Y la congelación de los óvulos o donación. De modo que todo eso está muy interrelacionado, no es una pregunta. Oye, y lo de CRIP, hay no binarios, esto no me lo imagino que sería. Hay no binarios dentro de los CRIP. Muchísimas gracias a todas por vuestra pregunta. Aquí, Tasia, increíble. Una vez que hemos cerrado la ponencia de Tasia, nos sumamos al agradecimiento de las compañeras. Ha estado magnífica, gracias Tasia. Tengo aquí a mi izquierda y que me llena de placer poder presentar a la señora Ángeles Álvarez, feminista española y que ha sido diputada de la 10ª y 12ª legislatura del gobierno español, como feminista española. Es miembro del patronato de la Fundación Mujeres y del Comité de Selección del Fondo de Becas Soledad Cazorla, además de ser la autora de la pionera guía para mujeres maltratadas. En la actualidad, trabaja como consultora en políticas públicas en igualdad
y forma parte de diferentes organizaciones de mujeres, siendo miembro de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. En su ponencia, Actuales amenazas a las políticas públicas de igualdad, nos hablará de la situación de las leyes contra la violencia machista en España y las amenazas que afrontan las políticas de igualdad. Solo nos queda agradecer a Ángeles su presencia, por estar aquí hoy con nosotras. Cuando la plataforma se inició no nos lo podíamos imaginar. A nosotras nos llena de orgullo y no tengo poco más que añadir, que a continuación le vamos a dar paso a la compañera, porque es nuestra compañera, para que posteriormente deje tiempo a la ronda de preguntas y por favor solicito con todo el cariño un fuerte aplauso. Buenos días. Sí, oye bien, ¿no? Perfecto. Me han hecho un aviso como a los toreros, ¿no? Que es cuando te dan el primer trompetazo en la plaza de toros. Pues me ha hecho lo mismo. O sea, de momento ya me ha quitado como 10 minutos antes de empezar. Así que vamos a la faena, porque la cosa va muy ajustada con el tiempo. Bueno, lo primero tengo que felicitar la iniciativa a todas las mujeres que están trabajando para organizar este congreso, porque me consta que lo habéis hecho con muy pocos apoyos institucionales, pero sí quiero poner en valor el hecho de que la Diputación de Sevilla haya prestado el local, porque es de justicia. Sí, o sea que no mucho más creo que ha habido mucho más apoyo institucional, pero bueno, bienvenido. Y vamos a la faena. En realidad, cuando me dijeron de venir aquí, Marta me pidió que hablase de violencia contra las mujeres. Y en España, el debate en estos momentos, bueno, por supuesto, la violencia está en la agenda, faltaría más, como muchos otros temas, pero todos los temas de la agenda feminista en estos momentos están cruzados por los debates de lo que Amelia Valcárcel ha llamado la agenda feminista. Todos están cruzados por eso. Por tanto, lo que voy a tratar de hacer es hacer algunos apuntes sobre violencia, porque así me lo habéis pedido, pero tratando de darle un enfoque de cómo las cuestiones que ya ha apuntado casi con anterioridad están impactando sobre lo que creíamos que eran políticas consolidadas en España referidas a la lucha o las políticas públicas de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para hablar de violencia contra las mujeres, yo lo primero que quiero poner de manifiesto es que tenemos en estos momentos un Ministerio de Igualdad que es, o podríamos llamarle, la bomba, no sé nunca qué es lo que hay aquí, ahora sí, que sería la bomba de, creo que ya lo he entendido, compañeros, la bomba de trasvase de todo el caudal del feminismo hacia causas ajenas al feminismo. Este es uno de los principales problemas que tenemos en estos momentos en las políticas de igualdad en este país. No es, por cierto, un problema exclusivo de España. Creo que la ventaja de España es que, junto a las feministas fundamentalmente del Reino Unido, Canadá, algunas que incipientemente empiezan a moverse en América Latina, están comenzando a correr la cortina sobre cuáles son las consecuencias de este desvío del caudal del feminismo, que está consiguiendo arrastrar a muchas feministas que yo personalmente creo que están ofendidas. Vamos a dejarlo en confianza. Bien. Si hablamos de violencia contra las mujeres, y que me haya escuchado en algunas conferencias, sabe que siempre utilizo una frase de John Stuart Mill y Harry Taylor, porque la idea de lo que es la violencia contra las mujeres queda perfectamente recogida en esta frase que aparece en su tratado sobre la situación de la mujer, en la que decía que al hombre le gusta tener su voluntad, pero no le gusta que su compañera doméstica tenga una voluntad distinta de la suya. Bien, pues esta
Solamente esta frase es un auténtico tratado sobre cuál es el origen y qué es lo que persigue la violencia contra las mujeres. Porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres, de lo que estamos hablando es de todos los sistemas coercitivos que se utilizan para controlar la vida de las mujeres. Y para controlar la vida de las mujeres no se utiliza solamente la violencia física, se utiliza todo un entramado de sistemas de control, que es lo que podríamos encajar dentro del concepto de, un concepto que ya no usamos, que es violencia de género, porque todo lo que lleve género vamos a empezar a desecharlo. Es decir, hay que usarlo exclusivamente para referirse a aquello que el género significa. Es cierto que en España, en el español, en castellano, la mala tradición que se ha hecho del concepto género en el mundo anglosajón nos ha generado unos grandes conflictos de tipo conceptual. Pero yo creo que tenemos un idioma muy rico que nos permite matizar con exactitud que cuando hablamos de género no estamos hablando de sexo y que no se pueden utilizar sinonímicamente conceptos que significan cosas diferentes. Y ese cambiazo, si me permitís la expresión, que están tratando de darnos, va a ser uno de los elementos clave en todo lo que tiene que ver o va a tener que ver con el diseño de las nuevas leyes que están entrando en el Congreso. Hace apenas unos días hubo una reunión en el Ministerio donde algunos compañeros que asistieron nos manifestaron que las propias dirigentes del Gobierno explicitaron en aquella reunión su intención de introducir el concepto de identidad de género en cualquier norma que en estos momentos se abra en los debates del Congreso. Y esto es así de tal suerte que, por ejemplo, tenemos la ley del deporte en la finalización de la tramitación parlamentaria y efectivamente hemos tenido que llegar nosotras a explicarles a las federaciones deportivas que les estaban metiendo un sapo que supone la eliminación de las categorías deportivas femeninas. Es decir, ¿por qué digo esto? Lo digo porque a efectos prácticos tenéis que saber que la mayoría de sus señorías en el Congreso de los Diputados desconocen las consecuencias prácticas de utilizar sinonímicamente el concepto sexo-género. Y esto es un problema. Es decir, hay algunos que saben lo que están haciendo, pero no todos los que están haciendo cosas saben lo que están haciendo. Esto también me importa mucho que lo tengamos en cuenta. Bueno, evidentemente, cuando hablamos, de violencia contra las mujeres, es muy importante que seamos conscientes de que estamos hablando de algo que ocurre porque hay una superestructura que es el androcentrismo, no es otra cosa, que va a garantizar la sumisión de las mujeres gracias precisamente al desequilibrio de poder que va a generar. También sabemos que la violencia de control tiene múltiples formas y que se va a desarrollar en diferentes escenarios, en el ámbito público, en el ámbito privado y en el ámbito de lo íntimo. Es decir, en todo el espectro de lo que tiene que ver con las relaciones convivenciales de los seres humanos. Pero básicamente, la violencia contra las mujeres la podemos resumir, como decía antes, como cada uno de los actos restrictivos y coactivos que se utilizan para controlar la vida de las mujeres. Y a partir de ahí vamos a tener una definición que nos va a permitir hacer políticas públicas para controlar eso. Hay que insistir que la violencia contra las mujeres es una violencia que no es fortuita, ya lo conocemos todo el mundo, que tiene un factor de riesgo, y esto es importante que lo volvamos a recordar, aunque aparece en los documentos internacionales desde hace casi 30 años, el principal factor de riesgo para ser víctima de esa violencia no es otra cosa que el hecho de que seas mujer. Luego vienen otras circunstancias que te harán más o menos vulnerable, pero sin esa primera premisa estaremos hablando de otras cosas, pero no de violencia de control por razones vinculadas al sexo de las personas. Bien. Las mujeres... Esto no va.
Bueno, pues voy a mandar. Las mujeres, para que veáis cómo funciona el sistema, interiorizamos el miedo desde pequeñas. Siempre lo cuento. Todas las que estamos en esta sala hemos recibido desde pequeñas mensajes de alerta general, de miedo respecto del peligro que corremos en el espacio público. Pero nadie nos alerta del espacio que corremos en el espacio privado, que es precisamente donde más se nos viola, donde más se nos agrede, donde más se nos controla. Pero ese aprendizaje no lo tenemos desde pequeñitas. Sin embargo, los mensajes que generan temor, lo que buscan es que nosotras mismas seamos capaces de ponernos la autolimitación, por ejemplo, de la capacidad deambulatoria. Los varones no tienen cuidado en líneas generales respecto a cuáles son los espacios en los que se mueven. Nosotras tenemos desde pequeñas interiorizado que tenemos que cortar, limitar nuestra capacidad deambulatoria si queremos estar seguras. Ni tan siquiera nos lo tienen que imponer. Nos lo autolimitamos nosotras mismas, como consecuencia de esa sistemática, insisto, de control. Por tanto, el temor como elemento de control o de mecanismo de control social se utiliza en los procesos de socialización de las mujeres. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, entrando en faena con otras cosas. Tasia nos ha puesto el marco de la conceptualización como una cuestión clave en los debates. El feminismo lo ha tenido claro desde siempre. Hemos sido siempre muy exquisitas, detallosas en qué terminología usamos. Y conseguimos grandes cosas hace unas décadas, por ejemplo, en Naciones Unidas. Estoy hablando desde el año 1975, primera conferencia en México, hasta la última de Beijing. Las cuestiones conceptuales que se manejaron en los documentos internacionales vinieron a jugar, si me permitís la expresión, a nuestro favor, a favor de la implementación de políticas públicas para acelerar los procesos hacia la igualdad entre los sexos. Hay un documento que es de especial relevancia porque nos viene a decir, digamos, cuáles son los elementos fundamentales. Es la Declaración de la Eliminación de Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ese documento marcó un hito histórico por tres cuestiones. Marcó un hito histórico porque colocó la violencia contra las mujeres en el marco de los derechos humanos. En segundo lugar, porque hizo una conceptualización amplia. No estábamos hablando solo de la violencia física, sino que incluyó la violencia sexual, psicológica, etc. Y finalmente, por una cuestión bien importante, y es que ese documento definió que el principal factor de riesgo era el hecho de ser mujer. Y a partir de aquí, los estados comienzan a articular todo un sistema de política pública. Cuando Adrienne Rich nos incluyó el lenguaje en el catálogo de las medidas coercitivas que utiliza el patriarcado para imponer sus fines, lo que hizo fue ponernos de manifiesto, o sea, nos indicaba que es clave conocer cómo operan y qué persiguen quienes configuran el lenguaje. La principal batalla que tenemos en estos momentos, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, es conceptual, es sobre terminología. Es decir, tú vas a escuchar a todos los diputados del Congreso, por ejemplo, decir que están a favor de la igualdad entre los sexos, pero no utilizan el concepto de igualdad entre los sexos. Hablan de igualdad de género. Y cuando veamos ahora algunos documentos que os voy a enseñar al final, vais a comprender que no están hablando de lo mismo que hablamos nosotros. Que están hablando de otras cosas. Mirad, a mí se me encendió la bombilla con todas estas cuestiones la primera vez que en el Congreso me pusieron encima de la mesa una proposición que incluía la siguiente expresión: fomento de la diversidad. Y yo cuando leí fomento de la diversidad, me fui a hablar con la diputada de Podemos, a explicarle que la diversidad se respeta, no se fomenta.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero es que el problema es que ellos están en una política de fomento de la diversidad, no de respeto de la diversidad. Por eso, lo que nos contaba Kasia hace un rato, por eso estas particulares discusiones que tenemos en torno a las cuestiones ideológicas. Esto es tan importante para nosotras que tenéis que saber, por ejemplo, que cuando la extrema derecha dice hablemos de violencia intrafamiliar, bueno, no quieren, nosotros no tenemos ningún problema en hablar de violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar existe. Pero ellos no están diciendo eso, ellos están diciendo tenemos que meter la violencia contra las mujeres en el paquete de la violencia intrafamiliar. Y al hacer eso, lo que hacen es que eliminan, camuflan en ese paquete quién ejerce la violencia y quién padece la violencia. Eso es lo que consiguen. Pero eso lo están haciendo unos por un lado y otros por otro. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con todas estas cosas. Mirad, durante la década de los 90, el Ministerio del Interior, por ejemplo, contabilizaba las víctimas mortales por violencia contra las mujeres siguiendo el criterio de parentesco. Y entonces eso significaba que anualmente estaban registrando una media de 34 asesinatos, estadísticamente hablando. Sin embargo, las organizaciones de mujeres contabilizaban más de 70. Y dices, ¿pero eso cómo es posible? Pues sencillamente hacían una cosa. Si ya estabas divorciada, no entrabas en esa estadística. Si eras novia, no entrabas en esta estadística. Si tenías relaciones esporádicas no formales, no entrabas en esa estadística. Por eso la mayoría de las mujeres que asesinaban eran mujeres que ya estaban divorciadas. Con lo cual se quedaba fuera de la estadística la mayoría de los asesinatos. Fijaros si es importante una cuestión conceptual. Cuando nosotros introducimos que el elemento clave para el registro, los cómputos estadísticos era el sexo y no el parentesco, la estadística cambió completamente. Los datos que hoy manejan toda la gente que está en política, los que tenéis, son públicos, aparecen solo desde el año 2003, porque el Ministerio del Interior se vio obligado a hacer un cambio conceptual de sus criterios estadísticos y, por tanto, todos los datos que había hasta entonces han quedado anulados. Todos, absolutamente todos. Fijaros si es importante la cuestión. Bien. Quería también deciros que cuando España legisló en el 2004 una ley específica contra la violencia, esa ley se basó en algunos puntos claves que fueron el fortalecimiento del marco penal y procesal, la garantía de seguridad efectiva para las mujeres que denuncian, así lo dice la ley, para las mujeres que denuncian, garantizar recursos de apoyo de tipo psicosocial para las víctimas y un cambio de paradigma para implicar al Estado en la prevención. Y eso significa implicarles en las políticas públicas de igualdad, porque la prevención de la violencia contra las mujeres solamente se puede basar en eso, en el fomento de la igualdad. Para que entendamos la importancia de una buena conceptualización y una buena descripción de los problemas en los textos legales, yo quiero recordar aquí la literalidad del artículo primero, para entrar ya en faena, de la ley de violencia contra las mujeres. Que es un artículo que vamos a tener que defender porque me temo que está en peligro. Pero esto es lo que va a marcar si tenemos una ley de protección de las mujeres o tenemos otra cosa. ¿Qué dice el artículo primero? E insisto, es una buena conceptualización. Es un artículo que está hecho, pensado, negociado y escrito por el feminismo de este país. Y eso es importante que lo tengamos claro. Lo tenemos en el artículo, ¿verdad? No, esta es la que quiero que lo veáis. Ahí lo tenemos. La presente ley, dice, la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres,
se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados. Bueno, lo tenéis ahí y lo tenéis ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo en este texto? En este texto lo que estamos viendo es una descripción de la finalidad de esa violencia, una descripción del sujeto activo y pasivo de esa violencia y el ámbito al que se limita esa ley, que es uno de los temas que tenemos ahora, ¿no? Es decir, necesitamos legislar sobre todas las formas de violencia. Bien, pero esta ley del 2004 legisla exclusivamente la violencia en el ámbito de las relaciones afectivas, digamos, ¿vale? Pero lo importante de esta ley, o sea, no me quiero centrar ahora en el tercer punto, sino en los dos primeros, en el que define la finalidad de la violencia, es decir, cualquier persona que pega a una mujer lo está haciendo violencia por razón de sexo. Si a mí me atracan ahí en un cajero automático, pues me han atracado. Eso no entra en este catálogo. Es decir, estamos hablando de una violencia que tiene una finalidad, que está en el artículo primero, y que tiene un sujeto activo y pasivo. La utilización que hacen los hombres para conseguir lo primero, utilizando a las mujeres. Eso es lo que nos dice el artículo 1 de la ley. Me importa mucho que lo tengáis perfectamente claro, porque, como puede verse, al definir la finalidad, los sujetos activos y pasivos y el contexto, lo que estamos haciendo es poniendo el marco conceptual que luego va a tener consecuencias en reformas del artículo penal. Casia, que es jurista, os puede decir que esta definición de este artículo llevó, por ejemplo, a hacer modificaciones en el Código Penal para hacer que lo que hasta entonces era una falta ahora pasara a ser un delito y que además tuviese una agravante de género. Porque la violencia de una mujer contra un varón en el ámbito familiar está en otra categoría penal. Está penado también, pero en otra categoría penal, no en esta categoría penal. Cuando la extrema derecha nos dice, todo es violencia intrafamiliar, lo que están tratando de cargarse es precisamente este artículo, la especificidad de este artículo, que es la que ha venido a hacer, digamos, una superprotección a las mujeres, porque estamos hablando de mujeres sometidas, luego a la finalidad, a una sistemática de control. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir avanzando, porque ya te veo con el rabillo del ojo. Y, por tanto, estamos hablando de sistemáticas de control. Mirad, Catherine, me gusta mucho esta definición, porque es muy terrorífica, pero es así. Catherine Kinswood define el control de una persona sobre otra cuando dice aquella tiene más dominio sobre la conducta o los puntos de vista de la segunda que ella misma. En realidad, esta descripción es una descripción sobre colonización psicológica. Estamos hablando de eso. Y la mayoría de las mujeres estamos en los sistemas androcéntricos y patriarcales bajo sistemas de colonización de lo que son desde nuestras opiniones a nuestras maneras de estar en el mundo. En realidad, cuando en los años 70 hablábamos de la lucha de la liberación de las mujeres, mira que me gusta a mí este concepto, estábamos utilizando conceptos que tenían mucho que ver con las guerras coloniales de la época. Y a mí me gusta rescatarlo porque creo que nos ayuda muchas veces a entender que cuando estamos hablando de procesos de colonización, lo que hace el colonizado es que ya no se resiste, hace suyo los valores del colonizador. Eso es lo que hemos hecho históricamente las mujeres, hacer nuestros los valores masculinos. Por tanto, claro que tenemos que reivindicar ese concepto de movimiento de liberación de la mujer. Es muy setentero, pero
Bueno, a mí me gusta. Y a mí. Bueno, para hacerse con el control de la vida de las mujeres, se utilizan tácticas de desequilibrio, tácticas de limitación y tácticas de despojamiento que correlacionan con formas de violencia, correlacionan con las violencias alienativas, violencias privativas y violencias represivas. Hay un catálogo de todas estas en la guía para mujeres maltratadas, yo no me voy a extender con esto, ¿no? Voy a... Te he dicho que me avises con 10 minutos, me importa mucho, os decía antes, que la violencia contra las mujeres se produce en el ámbito de lo público, lo privado y lo íntimo. Bien, pero es muy importante que tengamos en cuenta que las discriminaciones que se producen en el ámbito de lo público actúan sobre lo privado y actúan sobre lo íntimo. ¿Por qué? Porque todas las discriminaciones actúan como una sistemática de rutina. Una rutina que ayuda a la habituación a la discriminación. Y la habituación a la discriminación es la habituación a la tolerancia hacia distintas formas o distintas graduaciones de violencia. Bueno, pues entonces quiero decir dos cosas. Quiero decir una cosa sobre la idea de que efectivamente la desigualdad estructural genera también vulnerabilidad individual y colectiva. Todas somos vulnerables porque somos mujeres, no lo olvidéis, absolutamente todas. Pero después es muy importante que tengamos en cuenta una cuestión, y es el hecho de que sí que podemos hacer o definir ¿quiénes son particularmente vulnerables? Porque aunque digamos todas son vulnerables, hay unas que son más vulnerables que otras, ¿no? Hay muchos elementos que entran para esa vulnerabilidad, pero más allá de las cuestiones económicas, etcétera, que pueden hacer que la violencia sea de uno u otro tipo, el auténtico elemento que permite decir quiénes son las personas vulnerables a este tipo de violencia es que tenemos que decir que son especialmente vulnerables aquellas personas que mantienen vínculos basados en relaciones, que adjudican valores o imponen conductas diferenciadas y rígidas en función del sexo. Si yo interiorizo sexismo, voy a ser más vulnerable a la violencia, porque el sexismo, los varones y las mujeres lo interiorizan de manera distinta. No es una interiorización activa del sexismo. Nosotras hacemos una interiorización pasiva del sexismo. Por tanto, la interiorización del sexismo es el principal elemento de vulnerabilidad. Voy a saltarme un montón de cosas, con vuestro permiso, voy a saltarme un montón de cosas. Porque quiero entrar en una faena que ya me conozcan, que os va a gustar mucho. Bueno, hemos conseguido cosas, para las que no tengan este dato, me parece muy reseñable que lo tengáis. Cuando nos dicen la ley de violencia no funciona, no es verdad. La ley de violencia, la del 2004, habla, como os he dicho antes, de garantizar la protección a las mujeres que denuncian. ¿Cómo se ha conseguido eso en los últimos años? Pues ahí tenéis los datos. Ahí tenéis las horquillas del primer informe del Defensor del Pueblo hasta la fecha de hoy. Es decir, en España, a mediados de los 90, se asesinaban a 5 con 3 mujeres por cada 1000 denuncias. ¿Habéis oído bien lo que he dicho? 5 con cada 3 por cada 1000 denuncias. En estos momentos, es verdad que teníamos una media de 16.000 denuncias. En estos momentos tenemos una media de 150.000 denuncias. Y esto ha permitido, hemos también rebajado, porque hemos bajado de unos 70 asesinatos al año a unos 55 más o menos, y eso significa que estamos en 0,4 crímenes por cada 1000 denuncias. Y esto lo que nos dice es que cada vez denuncian más y que cada vez aquellas que denuncian el Estado tiene mayor capacidad de protección. Ahora viene el nuevo debate en torno a esta cuestión de la violencia contra las mujeres. Llegamos a este punto, pues no tenemos que olvidar que Cataluña acaba de llevar, exactamente en Común Podem, instigó la modificación de la ley catalana de violencia. ¿Con qué objetivo?
Pues con el objetivo de borrar la concreción y la especificidad sobre el sujeto jurídico de la norma, que son las mujeres. Es decir, la ley catalana, la reforma que se ha hecho de la ley catalana, se ha hecho para introducir a los no binarios, a los transgénero, a los trans, ese paraguas trans que incluye tantas cosas y tiene una retaíla tan grande de definiciones que cualquiera cabemos en la definición. Absolutamente cualquiera cabemos en la definición. Bien, utilizar los instrumentos jurídicos que fueron diseñados para combatir la violencia contra las mujeres como ariete para la validación de identidades basadas en los estereotipos de género, todo eso supone el desmantelamiento de todo el marco conceptual sobre el que se han basado las políticas públicas de igualdad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fijaros, la especificidad de la violencia contra las mujeres no debe borrarse de los textos legales por la vía de la ampliación del sujeto jurídico, que es a través de cómo quieren abrirnos el mundo. Porque, entre otras cosas, hay agresiones que atienden a causalidades que nada tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Claro que el legislador debe legislar en ese sentido, no hay ningún problema. Ahora, es normal que nos pongamos en alerta cuando, por ejemplo, se ha anunciado recientemente la modificación de la ley de violencia por parte del Ministerio. ¿Por qué? Porque su intención de abrir la ley integral del 2004 tiene antecedentes, y es que cada vez que han abierto una ley han aprovechado para introducir las cuestiones vinculadas a ese concepto de la identidad de género. ¿Vale? ¿Por qué me voy para atrás? Porque como no veo bien, ahí lo tenemos. Entonces, nosotros tenemos que evitar que haya una redefinición, porque al hacer eso hacen también una redefinición de la propia palabra, el propio concepto de mujer. Dice, ¿y qué es exactamente lo que incluyen? Pues en realidad lo que van a incluir como mujer es a todas las subjetividades que tengan la más mínima relación con estereotipos de género. ¿Ya está? Así de sencillo. Este es el operativo que están haciendo. Al hacer esas modificaciones legales, se pasa a incluir como mujeres todas esas subjetividades. Y esto yo creo que es la trampa perfecta. Vamos a ver un par de cosas que me importa también que sepamos. Me importa también, por ejemplo, que sepamos que existe de facto una alianza entre la agenda de la industria reproductiva, la agenda del proxenetismo internacional y la agenda transhumanista. Esa alianza existe, es patente y empieza a ser muy evidente. Permitidme que os diga o que veamos qué es lo que ofrece el sistema patriarcal a los varones. ¿Qué garantías le da? El sistema patriarcal a los varones le va a dar siempre al menos... Le da al menos tres... Esto no sale. Le da al menos tres garantías. Le da la garantía del acceso al placer sexual a través del matrimonio y la prostitución. Siempre lo repito, pero vuelvo a repetirlo. No olvidéis lo que decía Victoria Sau sobre qué es la prostitución. El primer contrato del patriarcado, el primer reparto, el primer contrato no escrito entre varones, en el que estipulan una para cada uno y unas cuantas para todos. ¿De acuerdo? No lo olvidemos. Después se va a garantizar lo que tiene que ver con la titularidad de la paternidad. ¿Cómo lo garantizas? A través del matrimonio o ahora a través simplemente del alquiler de un cuerpo de una mujer. Pero la titularidad te la garantizas porque ella firma que rechaza.
la afiliación de sus propios hijos. Y finalmente, el sistema también le garantiza al conjunto de los varones que va a tener cuidados personales y para su prole. Estos son los 3 elementos básicos sobre los que se articula el sistema patriarcal. Y a partir de ahí tendrán que configurar todo un sistema legal que lo garantice. Bien, estoy terminando, ¿eh? ¿Qué va a hacer el feminismo? ¿Puede el feminismo decir que es legítima cualquier sistema de acceso al cuerpo de las mujeres? Evidentemente no. El feminismo lo que hace es que va a decir que hay prácticas y normas que no son aceptables porque atentan de manera clara contra los derechos de las mujeres. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante que sepamos, y esta frase me gusta mucho, os la he traído desde la coalición, que efectivamente cuando las barreras legales desaparecen, también desaparecen las de tipo ético y las de tipo social. Por tanto, nuestra batalla en estos momentos está en qué es lo que está ocurriendo en el marco legislativo. Y tenemos en el Congreso de los Diputados un montón de normas que nos están pasando desapercibidas y que nos trastocan por completo todas las políticas públicas de igualdad. Y por tanto, no solamente vienen a trastocarlas, sino que vienen también a destruir lo conseguido. No nos equivoquemos. Seamos conscientes de esta situación. Alquiler de vientres. Os he traído un dato para que veáis por qué estamos pidiendo que desaparezca la instrucción del 2010. Mirad, aquí tenéis un dato, este dato me costó 3 años conseguirlos, porque la falta de transparencia respecto a lo que se está haciendo es un escándalo. ¿De acuerdo? Pero resulta que en España, antes de la aprobación del 2010, teníamos 8 familias de varones gays que estaban litigando para poder registrar a sus hijos en el registro civil. Todo fue denegado porque ellos venían de hacer una práctica que no tiene reconocimiento legal en España. Contratos nulos de pleno derecho. Eso es lo que dice la ley. Bien, pues oye, alguien se fue a una cena en un momento determinado con algunos amigos y vamos a dejar gente próxima a Moncloa en su momento y de la noche a la mañana aparece una instrucción que es una norma menor que contraviene la propia ley y que permitió que a los 5 minutos los españoles, aunque no pudieran alquilar mujeres en España, se puedan ir a alquilar mujeres en el resto del mundo. Es una vergüenza. Una vergüenza. Y como es una vergüenza, lo que hay que hacer es reclamarle al gobierno de España que no nos diga que va a prohibir la publicidad. No hay que prohibir la publicidad. Hay que prohibir la práctica, no la publicidad. Por supuesto, la publicidad. En Alemania, cuando una pareja llega a la frontera con un bebé que ha venido al mundo a través de una práctica de explotación de las mujeres, sencillamente el Estado coge ese bebé y se lo queda y lo mete en el sistema de adopciones. ¿Sabéis lo que han conseguido con eso? Que se acabó el problema. Porque ya nadie llega a la frontera. Pues saben que no tienen entrada. Por tanto, ahora mismo lo que tenemos es una legislación absolutamente hipócrita que como progresistas no deberíamos de tolerar. Estoy terminando ya. ¿Qué tenéis aquí? Esto está en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Se está procediendo a la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Fijaros lo que os estoy diciendo. Un estatuto de autonomía es la norma superior de una comunidad autónoma que luego va a hacer que todo eso permee hacia el resto de las normas de las que tiene competencia. Pues abren el estatuto de autonomía para meter la identidad de género. ¿Y dónde lo meten? En el marco de la violencia contra las mujeres. Porque esto es lo que quiero que veáis ahora. Bien. ¿Por qué digo que tenemos
derecho a saber. Porque yo creo que en estos momentos, ya que aquí lo que hay son activistas, una de las cuestiones fundamentales es que empecemos a tomar conciencia y sepamos quiénes son, desde los altos funcionarios, los cargos públicos, por supuesto, hasta los asesores que tienen, las personas que están tomando decisiones para hacer modificaciones tan tremendas como lo que vamos a ver ahora mismo. ¿Me vais a permitir que lo ponga? Bueno, eso que tenéis ahí, eso que tenéis aquí, tiene que ver con un documento que se está discutiendo en el Parlamento Europeo, que es la resolución, fijaros, para redefinir, ellos dicen para definir el nuevo marco. Os lo pongo para que veáis el nombre completo. Bueno, donde pone redefinición, en el puesto de definiciones. El pegote es mío. Estamos hablando, claro, dice recomendaciones a la Comisión Europea sobre definición de la violencia de género. ¿Vale? Esto está en estos momentos a debate en el Parlamento. Es que me importa mucho que lo veáis. Y con eso termino, de verdad. Dice considerar que las personas LGTBI son también víctimas de la violencia de género. Claro. Lógicamente. Pero fijaros qué cosa tan curiosa. Lo que aparece en rojo, es decir, ellos son víctimas también de la mutilación. ¿Os pensabais que la mutilación genital femenina era una cosa vuestra? No. Ellos también. ¿Por qué ellos también? Pues porque introducen la mutilación de las personas intersexuales. No, las personas intersexuales no se las mutila. Cuando son adultas, optan de manera libre por estar en este lado o en el otro. No hay una mutilación. Estamos hablando de una historia en la que hay un consentimiento por parte de una persona adulta que tiene, digamos, está fuera de los... Bueno, y hay mucha gente que ni lo está haciendo ya, ¿eh? Es decir, que lo hace quien le da la gana. No hay obligación. La mutilación genital femenina no se elige, se la impone. Pero luego introducen un asunto sobre el que me quiero centrar mucho. Dice, la esterilización forzosa de personas trans e intersexuales, los denominados crímenes de honor, las terapias de conversión. Las terapias de conversión. Vamos a ver, la principal terapia de conversión que en estos momentos hay en este país es la que se está promoviendo con leyes en el propio Congreso de los Diputados que permite que se mutile a niñas que lo único que les pasa es que están confundidas en la adolescencia. Siempre me pongo de ejemplo. Seguramente la mayoría de las mujeres lesbianas, las jóvenes lesbianas, las niñas lesbianas, son carne de cañón del transgenerismo. Y a ellas es a las que verdaderamente les van a hacer una terapia de conversión irreversible en muchos casos. Por tanto, estamos hablando de garantizar la seguridad, la supervivencia y el respeto de los derechos de los menores. Así que sí, el feminismo, voy a decir incluso de las menores fundamentalmente, así que sí, el feminismo tiene que proteger a las niñas y las tiene que proteger de una ideología que viene efectivamente a convertirlas, por la vía de la cirugía, acabar con lo que es su propia revuelta. Porque a las mujeres lesbianas que cuando teníamos 14 años no nos gustaba ponernos faldas, teníamos incluso inquietudes de, pero ¿y a mí qué me pasa? Que a todas les gustan los niños y a mí resulta que me gusta la compañera que tengo al lado del pupitre. Y no sabes qué es lo que te pasa. Si en los centros educativos a esas niñas y a esos niños se les dice que eso cursa con transexualidad, lo que estamos es creando una sociedad que lo que está es castrando química y físicamente a niños y niñas para que se ajusten a un modelo sexista. Es eso.
No hay ningún- no es ni por nosotras. No es ni por nosotras. Esto se lo debemos a las niñas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Ángel, tan fantástica como siempre. Las que tenemos la fortuna de escucharla con asiduidad sabemos que se crece cada vez más. Esperemos poder volver a contar con ella, que siempre nos traerá datos nuevos. Y ahora no solo nos ha tenido 10 minutos, pero nos ha quitado. Entonces, a Sheila Jeffrey, con su cultura inglesa, le van un parraque con este control de horas. Así que vamos a empezar vamos a empezar con una breve ronda de preguntas. Vamos a intentar ser breves porque viene la hora del descanso y cuanto más le quitemos al descanso, menos nos queda luego para poder estirar un poco las piernas y tal. Nuestra compañera Carlota es la que lleva el micrófono. Levantar las manos, vamos a cerrar. Hola. Intentar con 3 y que Ángel sea breve, por favor. Bueno, mi nombre es Demiris Castaño, yo vengo de Granada. Y primero, muchas gracias, Ángeles, por incidir en una correcta conceptualización y sobre todo en una conceptualización feminista. Se me ocurren a mí muchísimas preguntas, pero voy a centrarme en esto. Tú que estás dentro de la política, que la conoces, que haces parte de un partido político, ¿cómo ves el panorama político futuro? Porque las mujeres feministas, las mujeres feministas radicales nos sentimos traicionadas, pero nos sentimos traicionadas por todos los partidos políticos. No solo por Unidas Podemos, que como tú has dicho, el hecho de que esté Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad es una tragedia para todas las mujeres. Pero no solo por Unidas Podemos, porque en prácticamente todas las comunidades autónomas, tú lo sabes, se han aprobado estas llamadas leyes trans y han sido aprobadas por todos los partidos políticos del arco que tenemos, de la derecha hasta la izquierda. Entonces, como estrategia política, ¿qué crees que deberíamos hacer? Esa es mi pregunta. El principal problema que hemos tenido es que el transhumanismo se está sirviendo de movimientos con gran simpatía social para infiltrar, digamos, sus líneas estratégicas. Lo están haciendo con todos los discursos anticolonialistas, lo han hecho en el movimiento LGTB, lo han intentado en el movimiento feminista, lo han conseguido en gran parte, y nos lo han envuelto como un discurso de progreso, cuando en realidad es un discurso absolutamente racional. Entonces, creo que aquí hay personas con responsabilidades políticas. Yo quiero decir una cosa, vamos a ir a lo práctico. No podemos permitir que las concejalías de igualdad sean concejalías de igualdad y de diversidad. Si quieren montar una concejalía de diversidad, pero otra cosa, tiene que ser de diversidad. Y la diversidad son las personas discapacitadas, son las cuestiones raciales. Ya me gustaría a mí que hubiesen puesto tanto interés, por ejemplo, para la integración de los gitanos en España, como están poniendo para esto. Por poner un ejemplo. Por tanto, claro que tenemos estos problemas. Nosotros ahora tenemos que ir a las cuestiones prácticas. Y las cuestiones prácticas ahora es cada ayuntamiento, cada administración pública que cree una concejalía, donde nos estén juntando en un pupurri tal, eso para nosotros es inaceptable. Es inaceptable. Tenemos que ir a este tipo de cuestiones. Había una diapositiva que no he puesto, en la que os decía, una de las cosas que tenemos que saber es quiénes son
las personas que están actuando. Nosotros ya sabemos quiénes son las personas que están actuando. Por poner un ejemplo, el jefe de gabinete de la comisaria Dalli, que es la responsable de las políticas de igualdad en Europa, es uno de los firmantes de los principios de la Carta. ¿Os pensáis que es ajeno a todo lo que se acaba de enseñar? Vale. Pues si cogemos a todos los firmantes de la Carta, os los vais a encontrar a casi todos metidos como altos funcionarios en instituciones internacionales. Por tanto, nosotras tenemos que hacer un tipo de activismo. Traía una diapositiva en la que ponía los 5 elementos de por dónde debe de ir el activismo de aquí a los próximos años. Pero como hay un taller esta tarde, no. Como hay un taller esta tarde, pues ya veremos. Esta tarde Miralde, no sé si Ángeles directamente tal, pero Ángeles le hubiera encantado estar en la mesa de activismo de esta tarde. A mí me encanta ser todo. Exacto. Sí que se le ha dicho desde el gabinete. Claro, entonces ella quiere estar con las activistas y quiere tal, que por supuesto queda invitada para que nos acompañe a Irene de Supervioleta, a Nanda, a Pran y a mí, que estaremos esta tarde en la mesa de activismo. Así que gracias, Ángeles. Mira, vale, vamos a tener una pregunta de las compañeras de Sevilla y tenemos una pregunta online y si nos importa cerramos porque además tenemos la virtud de que Ángeles se queda con nosotros y vamos a tener acceso. Terminamos con la pregunta del público o la compañera. Bueno, ahora yo primero quería felicitar a Ángel sobre todo por mencionarnos nuestro papel en las lesbianas dentro del feminismo y cómo estamos a medio camino entre ese no colectivo que no nos incluye, que nos tiene un poco apartadas tanto de las leyes dentro del transgenerismo y sobre todo cómo, qué debemos hacer nosotras que tenemos nuestro pequeño espacio dentro del feminismo, pero también nuestro pequeño espacio dentro de la comunidad LGTB, que para nada está visible, cómo podemos traer a todas esas compañeras lesbianas que pretenden estar dentro de ese colectivo que no las incluye. O sea, pero es que este es un debate que yo ya lo tuve cuando tenía 17 años y venía a Madrid milenio de mi pueblo. ¿Sabes? O sea, es que llevamos toda la vida con esto. Vamos a ver, las lesbianas, donde mejor están, es en el feminismo. Lo otro es darse contra un muro para entrar en un sitio donde no las quieren. ¿De acuerdo? Me gustaría, le estoy haciendo un tweet. Vale, Carlota, si no te importa, la compañera de micro para Irene, que hay una pregunta por parte de las mujeres que nos están viendo online. Vale, por aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo podemos trasladar la realidad de la castración y conversión que supone el movimiento queer en los colegios, que están tan ciegos con todo su dogma? Bueno, tenemos varios ámbitos de actuación. Es que tenemos tanta tarea que es tremendo. Tenemos en estos momentos 14 leyes autonómicas que han incluido estas cuestiones y que han conllevado protocolos educativos que obligan a que activistas transgénero entren en los colegios a contarnos su historia. ¿Vale? Me parece muy bien. Yo, en líneas generales, en el ámbito educativo no tengo ningún problema en que se cuente todo. ¿Vale? Otra cosa es cómo se cuente. Es que esos protocolos educativos no vienen a hablar sobre la diversidad sexual, por ejemplo. Esos protocolos educativos, una de las cosas que están haciendo es decirle al profesorado que si identifican en sus aulas
a un niño o a una niña que rompe con los estereotipos de género, tienen que empezar a hacerle un acompañamiento de transición. Y eso es sencillamente una barbaridad. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, os lo voy a explicar en qué se traduce. Esto se traduce en votos para la extrema derecha. Así de claro. Y mientras los partidos de izquierda no tomen conciencia y no sepan que, por ejemplo, en los colegios de la Comunidad de Madrid se dan charlas bajo el título de no solo las mujeres menstruan a niñas de 14 años, tenemos un problema. Mientras los partidos de izquierdas no sepan que eso no es progresismo, sino todo lo contrario, tenemos un problema. Pero todo eso que encaja en lo que en el libro de La trampa de la diversidad se describe como marcianadas inasumibles, es un concepto que a mí me gusta mucho, mientras las marcianadas inasumibles no sean consideradas eso, marcianadas inasumibles, y se lo estemos vendiendo a la población como algo maravilloso, lo que estamos es generando conflictos. En estos momentos, y con esto termino, en este país tenemos ya organizaciones como, por ejemplo, Amanda, que son madres feministas de hijas que les están llegando con disforias de inicio rápido, que se están empezando a organizar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues os lo voy a decir. Ayudarnos a identificar a las AMPAs. Ayudarnos a que nuestros papeles lleguen a las asociaciones de padres y madres. La principal misión que tiene el feminismo hoy en estos momentos es hacer que la sociedad española tome conciencia de las consecuencias prácticas de estas ideologías. Porque las consecuencias prácticas de estas ideologías son castración de menores, eliminación y borrado jurídico de las mujeres y a partir de ahí todo lo demás. Porque cuando no existes conceptualmente, ¿cómo vamos a registrar estadísticamente lo que nos pasa? Pero es que esto ya está pasando. Es que en los boletines estadísticos del Ministerio del Interior, y lo tengo por escrito, en respuestas del propio Ministerio, en los boletines estadísticos del Ministerio del Interior ya tenemos en la estadística de las mujeres a varones autoidentificados como mujeres, como si fueran mujeres. Ya está. ¿Necesitan hacer deporte? Yo no tengo ninguna duda. ¿Creen ustedes una categoría específica? Pero no destruyan ustedes el deporte femenino para validar la identidad de otros. Bueno, así que ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando vayáis a un partido de fútbol donde haya, voy a poner una competición individual, cuando vayáis a una carrera de ciclismo y gane una persona autoidentificada mujer, nosotras tenemos que decir que la que ha ganado es la primera mujer que haya ganado. Claro. Bueno, si podemos cerrar aquí las preguntas, os lo agradecería y tampoco quiero dejar la palabra en la boca. Desde luego no tenemos palabras para expresar el agradecimiento a Ángeles Álvarez, esto es un orgullo y por favor un fuerte aplauso para ella. Nos vamos de descanso y volvemos con Soy la Vieja de la Vuelta.